para hoy vamos a seguir con los ejercicios de vectores. Dice leer 10 números enteros, almacenarlos en un vector y determinar en qué posición del vector está el mayor número par leído. A ver, como dice que hay que encontrar el número mayor, pero que ese número sea par, entonces ya sabemos que para encontrar el número par, lo que hacemos es sacar a ese número, le sacamos el módulo de 2. Eso es igual a 0, quiere decir que el número es par. De lo contrario sería impar. Ok, esto ya nos guarda los datos en el vector. Encontrar el número mayor y que ese número mayor sea par. Entonces, para eso podemos usar una variable auxiliar. La declaramos como mayor. Damos 0. Entonces, hacemos un for que recorra nuevamente todo el vector y que haga una comparación que si mayor es menor a vi, es módulo de 2. Módulo de 2 igual a 0. Entonces, si eso es igual, entonces a mayor le asigna vi. Y aquí está, el número mayor es 98. Ok. Les doy 15 minutos para que encuentren el segundo número mayor par de un vector. Tienen 15 minutos para que hagan eso. En lo que pides, por ejemplo, si tenemos un vector que va 1, 2, 3, así sucesivamente, entonces la idea es encontrar, este sería el número mayor par, que sería 4. Entonces la idea es encontrar este, que este sería el segundo número mayor, siendo par. El vector se puede decir que es una fila de, supongamos que este es el vector. Y el vector se puede decir que es una fila de variables. Todo esto son variables. Lo que hace un vector es acumularlas todas en una sola cajita y ahí las tiene todas para no tener que hacer variables separadas para cada dato. Entonces el vector lo que hace es hace una caja más grande y ahí guarda todas estas variables. Entonces el vector se accede a él mediante las posiciones, que siempre se va a iniciar desde 0 hasta n-1, que sean las posiciones del vector. Por ejemplo, si un vector tiene n es igual a 5, quiere decir que las posiciones del vector irían desde 0 hasta 4. Si n es igual a 7, irían desde 0 hasta 6. Entonces, cuando nosotros necesitamos acceder a un valor de ese vector, lo hacemos con estos subíndices, que sería en este caso que va desde 0 hasta 4, iría el 0, el 1, el 2 y el 3. O si fuera de 0 a 6, iría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así sucesivamente con todos los valores. El vector siempre va a ir desde 0 hasta n-1. Ok, entonces, si nos piden que encontremos el número par, sabemos que con un for podemos recorrer un vector usando y como contador que iba a ir desde 0 hasta n-1. Entonces podemos ir comparando si lo que tiene ese vector en esa posición es igual a otro dato, por ejemplo m, que sea igual a vi. Entonces va a comparar cuando vi vale 0, por ejemplo que tengamos 1, 2, 3, 4. Esta sería la posición 0, esta la 1, la 2 y la 3. Entonces, y por ejemplo tengamos que m es igual a 4. Entonces, este va a ir comparando desde 0 hasta i menor que n. Entonces, compararía m, que es 4, es igual a la posición 0 del vector, que 0 es 1. No, como eso no se cumple, entonces pasaría a las siguientes condiciones que hayan acá abajo. Y, de lo contrario,
en este caso pasaría de un solo aquí al for nuevamente. La i aumenta, entonces i ya no vale 0, sino que valdría 1. Entonces comprueba, m es igual a la posición 1 del vector, que en este caso sería la 2, tampoco se cumple, pasaría de nuevo al for. Ahora i vale 2, entonces vuelvo a comprobar, m es igual a la posición 2 del vector, que en este caso es 3, tampoco se cumple, pasaría nuevamente al for y i valdría 3. Y vuelvo a comprobar, si m es igual a la posición 3 del vector, que en este caso sí se cumple, entonces pasaría estas instrucciones. Va a recibir el vector por parámetros. Declaramos una variable que se llama mayor y le asignamos 0. Y recorremos el vector desde 0 hasta 10. En este caso tiene 10 posiciones. Y va a ir aumentando de 1 en 1. Y comprobamos si mayor es menor que vi. Se cumple, a mayor le asignamos y retornamos mayor. Okay. Entonces, una variable que sea mayor. Y vamos a llamar a la función asignando mayor lo que retorne mayor. Aquí a esta variable le estamos asignando la función, que esta función nos va a retornar el número mayor. Entonces ese dato se va a guardar en esta variable. Ahora la función que nos va a retornar el segundo mayor, que sea par. Esta función recibiría el vector, también recibiría la variable mayor. Entonces recordemos todo el vector, iniciando desde 0, y sea menor que 10, e ir aumentando en 1. Y comprobamos que si vector vi es menor que mayor, el vector vi en el módulo de 2 igual a 0, vi sea diferente de 0, de mayor. Las condiciones se cumplen, entonces vamos a aclarar segundo mayor, y entonces a segundo mayor damos el vector en esa posición y retornamos el vector, retornamos segundo mayor. Ok, esto nos dice que esta función va a recibir el vector y la variable mayor, que es esta de aquí que sacamos. Y entonces va a recorrer todo el vector con este for y va a ir comparando si el vector es menor que mayor, si el vector en la posición i es menor que mayor y este vector es módulo de 2, o sea, el dato que tiene ese vector es módulo de 2 y el dato de ese vector es diferente de mayor. Si eso se cumple, entonces a segundo mayor le asigna lo que tiene ese vector en esa posición. Y luego nada más nos retorna la variable. Entonces aquí declaramos la variable y aquí llamamos a la función, dándole la variable para que guarde el dato. Aquí estamos sacando la variable mayor, pero necesitamos que sea el dato mayor y que ese dato sea par. Queremos sacar ese el segundo dato mayor par. Entonces tenemos que compararlo con el primer dato mayor, que ese dato sea par. Entonces tenemos que comparar que vi es módulo de 2 sea igual a 0. Y lo que podemos hacer es esto. Cuando encuentre este dato,
quiere decir que ese va a ser el segundo dato mayor. Entonces lo que hacemos es salir de un solo de la función y que nos retorne el segundo mayor. De esta forma, cuando encuentre este dato, que sería el que sea menor a mayor, que sea módulo de 2 igual a 0 y que sea diferente de mayor, entonces quiere decir que ese va a ser el segundo dato mayor par. Entonces de un solo nos lo retorna. Y 46 es el número mayor par y 44 es el número el segundo número mayor par. Vamos a dice encontrar la posición del número mayor. Y aquí tenemos el vector. Que dice que tenemos que encontrar es la posición donde se encuentra el número mayor en un vector. Es decir, vamos a hacer una función que se va a encontrar, puede llamarse mayor, la cual va a recibir el vector y listo. Ok. Entonces va a recorrer todo el vector iniciando desde 0 menor que n, en este caso n es 10, y va a ir aumentando de 1 en 1. Ok. Entonces vamos a usar una variable, por ejemplo mayor, para guardar el dato. Ok, entonces y mayor es menor que el vector en la posición y entonces a mayor le asignamos y. En este caso nos están pidiendo es la posición. Ok. Entonces, a mayor le asignamos el vector en la posición y a posición le asignamos y, porque nos están pidiendo la posición. Entonces, posición inicio. Puede también iniciarse en 0. Y como, ok, este nos saca el número mayor y la posición de ese número. Y como lo que el ejercicio nos pide nada más es la posición, entonces retornamos la posición. Aquí asignamos la función, le mandamos el vector y imprimimos la posición. Okay. Dice que el número mayor se encuentra en la posición 4, que en este caso sería esta. 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está el número mayor. Entonces ahora hagan el mismo ejercicio, pero encontrando la posición del menor. A ver, y como les decía, estos datos aquí por separado no hacen nada. Entonces yo le puse unas variables para que entonces a la hora de imprimirlo nada más imprime las variables. Ok, esto no es necesario. Si la función tiene return, no es necesario ponerle en cout. Puede hacer lo que se hizo en estas, que el dato que ellas retornan se guarde en una variable para usarlo después, porque por lo general los datos no siempre se imprimen, o sea, como acá, pues en este caso lo imprimimos para comprobar que ese es el dato, pero si nos pidiesen que hiciésemos más cosas con eso, como en esta, que aquí sacábamos el dato mayor, que fuera par, pero ese dato no había que imprimirlo, solo teníamos que imprimir esta, al segundo mayor, que era el que el ejercicio pedía. Entonces, esto no siempre va a ser así. Bueno, entendemos lo de recorrer todo el vector, ir buscando cuál es la posición menor de ese vector. Entonces, según el dato, por ejemplo, si este es un 3 y este es un 7, entonces sabemos que este dato es menor que este. 3 es menor que 7. Entonces, ese es el dato que queremos encontrar. Pongamos que aquí hay un 27 y aquí hay un 50. Entonces, tenemos que ir comparando
esta posición con esta posición. Entonces podemos usar una variable menor a la cual le asignamos la primera posición del vector. Y con ayuda de esta variable auxiliar vamos comparando. Entonces compararíamos si menor es menor que, que el vector en la posición y. Esto obviamente con un for. Entonces vamos comparando. Si esto se cumple, entonces a menor le asignamos la posición del vector y le asignamos el dato que tiene ese vector, y como en este caso pedíamos la posición, entonces guardamos la posición, que la posición vendría siendo en este caso la i, que es la que va contando en el vector. Entonces de esta forma, con esta variable auxiliar que iniciaría con esta posición, que es la 0, que sería en este caso sería 50, iría comparando. 50 es menor que 27, pues no. Entonces pasaría el for. Luego no, tiene que comparar al revés. Tenemos que comparar que el vector sea menor que ese, porque si no nunca lo va a encontrar. Menor. Entonces comparamos. Si la posición del vector es menor que menor, entonces 50 es menor que 50 en este caso, pues no. Entonces lo ignora. Luego 27 es menor que 50. Sí, entonces a menor le asigna 50. Le asigna 27. Luego compara. 3 es menor que 27. Sí, entonces a menor le asigna 3. Y luego hace la última, que sería 7 es menor que 3. No, en este caso no. Entonces no hace ninguna asignación. Si ya entendimos esta parte, que era la parte de la lógica, entonces pasamos a la parte del código. ¿Okay? Entonces, el código nos pide que encontremos la posición del dato menor. El vector con 10 posiciones. Llenamos el vector con los datos que sean e imprimimos el vector. Tenemos que encontrar la posición del dato menor. Entonces, como es un dato que nosotros queremos saber, lo necesitamos retornar. Entonces, dato menor. Esta función recibe el vector por parámetros y recorre todo el vector, iniciando desde 0 hasta 10 y va aumentando de 1 en 1. Comparando. Ok, vamos a usar una variable de auxiliar. En este caso va a ser menor. Le vamos a asignar la posición 0 del vector y vamos a usar la de posición. Esta también. Ok, entonces comparamos. Si el vector en la posición i es menor que menor, entonces guardamos a menor le asignamos el vector en la posición i, y a posición le asignamos la i, que i sería la posición del vector, sería la posición del dato en ese vector. Y entonces, como en este caso nos están pidiendo la posición, entonces retornamos la posición. Y entonces aquí ya podríamos usar el uso de una variable que se llame menor posición. ¿Sí? Con ayuda de esta variable llamamos a la función para que nos guarde el dato en esa variable. Ahora nada más lo imprimimos. Ok, nos dice que la posición del menor en este caso es el 4, que iría 0, 1, 2, 3,
4. También podemos imprimir la que sea posición más 1 para no tener que contar desde 0. Entonces nos dice que la posición es el 3. Aquí está el 3. Tienen que encontrar cuántas veces está repetido el número mayor en un vector. Vamos a resolver este ejercicio. Dice que es el segundo cuántas veces se repite el número mayor en un vector. Okay. Aquí necesitamos el dato. Okay. ¿Cuántas veces se repite el dato mayor? Okay. Cantidad de veces y el dato mayor en este caso. Entonces, iniciamos con una función que nos encuentra el dato mayor, recibe el vector. Entonces, recorre todo el vector desde iniciando a 0 hasta que vaya a 10 y va aumentando de 1 en 1 y compara si mayor, iniciamos en 0, si mayor es menor que el dato que hay en VI. Si esto es así, entonces a mayor le asigna ese dato y retornamos mayor. Ahora tenemos que encontrar cuántas veces este dato se repite en ese vector. Para eso vamos a hacer otra función que vamos a poner repeticiones. Y esta función va a recibir el vector y va a recibir el dato mayor. Todos los datos del vector va a ir comparando que si mayor es igual al dato que está en la posición y del vector. Si esto es así, entonces vamos a tener aquí un contador en el cual vamos a irlo incrementando de un menú. El contador es igual a más 1. Y lo inicializamos en 0, ya que es un dato que necesitamos que inicie en 0. Y luego aquí ya vamos a la función, a la variable, le asignamos la función y le mandamos el vector y el dato mayor. Y aquí imprimimos esto. Aquí están los dos 9. Si ya no hay datos que se repitan. Como dice que el dato se repite 2 veces. Dejemos la clase hasta acá.